Saludos cordiales a todas las personas que tienen la oportunidad de escuchar estas enseñanzas de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga a todos los días de sus vidas. Es la medianoche, 10 minutos, y vamos a empezar con una enseñanza que yo la considero delicada. Le he puesto como título las personas que no serán salvas. Y si perciben, se encuentra en tiempo futuro, porque todavía tenemos la oportunidad, estando en vida, de reaccionar, de cambiar, de renovar nuestras vidas, de afirmar nuestra relación con Dios. Dios ama infinitamente, amados hermanos, a toda la humanidad y no hace ninguna acepción de personas. Y el Señor mandó a su hijo a crear un ministerio que se llama el ministerio de la reconciliación. Pero tenemos en cuenta y tenemos siempre conocimiento que Dios es amor, pero ese amor está acompañado de la justicia de Él. O sea, está acompañado de disciplina, de juicio, de tribunal y misericordia. En ese sentido, el amor nunca se le ha visto solo con el Señor, salvo algunas personas que creen que por el término que dice Dios es amor, entonces yo puedo hacer todo lo que se me da la gana, entonces porque Dios es amor, el Señor me va a salvar o me va a ayudar, y eso es un prevaricato. Estamos completamente errados. Vamos a abrir la palabra del Señor. Lo que les quiero decir es de que el Señor nunca puede pasar por alto los pecados. Entonces, si sería Dios es amor solito, ¿no?, de una forma independiente, entonces no existiría el pecado, no existiría el bien, no existiría el mal. Entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Tenemos que reflexionar y tenemos que ser humildes en reconocer y en saber clasificar nuestras conductas humanas con relación a Dios. En Mateo 7, empezando por el versículo 14, dice así: «Cuán estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la salvación, y pocos son los que lo hallan». Aquí en este versículo, hermano, fíjense ustedes, pocos son los que lo hallan. Aquí ya está profetizando el Señor, recordando aquel versículo que dice: muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Versículo 15 dice de Mateo 7, dice: «Tengan cuidado con los falsos profetas, que vienen a ustedes vestidos de cordero, pero por dentro son lobos rapaces. Pero por sus frutos los reconocerán. ¿Se cosechan acaso uvas de los espigos o higos de los abrojos? Así también todo árbol bueno producirá frutos buenos, pero un árbol malo producirá frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Cualquier árbol que produce buen fruto es talado y arrojado al fuego. Cualquier árbol que no produce buen fruto es talado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos lo reconocerán». Y este versículo 21 es muy delicado. «No todo el que me diga, Señor mío, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos dirán en aquel día: Señor mío, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos espíritus malignos, y en tu nombre realizamos muchos milagros? Y entonces les declararé: jamás los conocí, apártense de mí, hacedores de iniquidad». En la comprensión lectora de la lectura de este texto, vamos a entender
y ha relacionado al título de que verdaderamente el Señor va a separar a determinadas personas que no han tenido una correcta relación con el proyecto que Dios tiene para con la humanidad. En Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y este no es de vosotros, pues es don de Dios. Aquí nosotros muchas veces, con cuestión a relacionarnos con Dios, tomamos aptitudes como que si fuesen nuestras, ¿no? Y lo que nosotros no entendemos, que la gracia viene de Dios, la salvación viene de Dios. No podemos afirmar determinadamente si somos salvos por cuestión de opiniones, por cuestión de conceptos, si no es dentro de la palabra de Dios y que nos haga entender a través del camino del Espíritu Santo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esta palabra de antemano, yo siento de que, por ejemplo, en mi persona, haciendo un ejemplo rápido, cuando yo acepté al Señor como mi único Salvador, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu comenzó a cambiar, comenzó a generar automáticamente hacer cosas positivas. En eso he sentido yo en carne propia mi cambio, mi esfuerzo, mi ímpetu por querer tener una relación con el Señor de manera equilibrada. Y eso es lo que uno se comporta como atalaya todos los días de su vida, vigilando de no caer, vigilando de no desfallecer, de no desmayar, de no claudicar. Vamos a ver de forma rápida, porque tenemos varias lecturas de la palabra del Señor, y en eso consiste la enseñanza, en eso consiste, para que no escuchen mucho lo que yo opino, sino para lo que la esencia está en la lectura de la palabra del Señor, porque es la única fuente universal que nos proporciona el camino para la salvación de nuestras almas. Miren ustedes, el primer grupo que no serán salvos, vamos a enumerarle, son los incrédulos, son aquellos que no creen en el nacimiento, en la crucifixión, en la sepultura, ni en la resurrección de Yeshua el Mesías, llamado Jesucristo en nuestro idioma. La incredulidad es todo lo contrario a la fe, hermanos, ¿no? Y la vez pasada ya hemos tomado un tema sobre la fe. La fe es una confianza que viene de lo alto. La fe es Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es la fe? Cristo. ¿Qué es la fe? Cristo. ¿Quién es el autor de la fe y consumador de la fe? Cristo. ¿Quién es la fe? Cristo. Entonces, cuando nosotros no creemos en Cristo, y lo contrario, pues somos o perteneceríamos a un grupo de incrédulos, porque no creemos. El único proyecto de salvación que podemos tener, hermanos, es el proyecto que Dios tiene para con nosotros, que es la reconciliación, después de que el Señor enemistó con la humanidad por causa del pecado del hombre, beneficiándose de su libre albedrío, ¿no? Tomó la decisión de desobedecer al Señor. Entonces, por la desobediencia, todos nosotros pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces la reconciliación es abrir una puerta, ¿no? A través del último sacrificio que iba a hacer el Señor a través de su Hijo, ¿no? Que al mismo tiempo es uno, ¿no? Entiendan esto, que cuando entramos a un tema más profundo, Dios mismo se corporeó, este Espíritu se corporeó y vino en cuerpo de hombre, pero en un cuerpo especial, no en el cuerpo de nosotros. En tanto así, ese cuerpo de Cristo estaría contaminado y estaría dentro del club por cuanto todos pecamos, están destituidos de la gloria de Dios. Entiendan, hermanos, que el cuerpo que tenía Jesús, llamado Jesús en esos momentos, no era un cuerpo como nosotros, era un cuerpo especial, en ese sentido un cuerpo especial. ¿Por qué?
porque la palabra del Señor dice que Cristo nunca pecó, nunca pecó. Vamos a los versículos bíblicos relacionados al tema de estas personas incrédulas. Juan capítulo 3, versículos 16-18. Este es un versículo simple, hermanos, y a la vez también profundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que hasta dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No, amados hermanos, todas las personas que tienen oportunidad de escuchar este mensaje, entiendan bien, abramos nuestros oídos bien, escuchemos y entendamos. La palabra de Dios, cuando dice, el que tiene oído oiga, dice en hebreo, el que tiene oído entienda, ¿no? El que tiene oído escuche y entienda esto, que solamente Cristo es el ingreso para la salvación del alma, es el ingreso para la puerta de la gloria de Dios, de la salvación del alma, es el único. No hay otro elemento, no existe. No hay otra vía, no hay otra vía hacia la salvación que no sea a través de la salvación de Cristo. Vamos con Juan 14:6, que son versículos conocidos, pero es necesario repetirlo. Juan 14:6, Jesús le contestó, Yeshua, ¿no? Jesús, yo soy el camino. Miren ustedes, el verbo ser, yo soy el camino. No hay ningún otro camino, hermanos. No hay ninguno. Todo lo que es invento de religiones, todo es un prevaricato. El único camino es el camino de Cristo. Yo soy el camino. Y ni siquiera voy a buscar un camino. No, porque Cristo es el camino. Entiendan ustedes, en el mundo ya espiritual, muchas veces la gramática en nuestra mente como que se deforma. Pero cuando ya entendemos el mundo espiritual, eso es muy, muy fácil de entender, hermano, porque es profundo, simple, porque el Espíritu de Dios nos está orientando. Yo soy el camino, dice. Yo soy la verdad y la vida. Yo soy la verdad y la vida. Nadie viene a mi Padre sino solo por medio de mí. Él es el único mediador. Él es el único mediador. Tercera vez, Él es el único mediador. Romanos capítulo 10, versículos de 9 al 10. Que si confiesas con tu boca a nuestro Señor, Yeshua, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Esto de aquí es fácil de leerla, pero vamos a entender de que este texto, hermano, está hablando ahí del corazón. Ya en temas anteriores, literalmente, médicamente, científicamente, biológicamente, anatómicamente, el corazón tiene cerebro. ¿Ya? Hace 40 años descubrieron de que el corazón tiene cerebro, tiene inteligencia, tiene sabiduría, tiene conocimiento, y todo lo que recibe información le transmite al cerebro que está en nuestra cabeza, ¿no? Y eso se llama input, o sea, para almacenarlo. Las cosas nacientes de lo que observamos, de la idea, de la deliberación, del camino a ser bueno y del camino a hacer lo malo, nace del corazón, no nace de la mente. ¿Entienden, hermanos? Por eso es que dice así, que si confiesas con tu boca a nuestro Señor Yeshua y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, ¿no? Crees, pero ojo, aquí tenemos que, este es un versículo único que se tiene que hacer comparativos con otros versículos. ¿Por qué? Porque una cosa es creer, pero si juntamos todo, creemos,
lo servimos y le seguimos, ahí se completa, ¿no?, el camino para ser conducidos al camino de la gracia. En Mateo 13, versículos 57-58, la incredulidad es un impedimento para la manifestación de Dios, hermanos. La incredulidad. Miren ustedes que cuando el Señor en su ministerio de los 3 años, en algún momento Él volvió a Nazaret, donde Él nació. Sin embargo, la gente se burlaba, vituperaba, y eran incrédulos porque eran vecinos de la casa de donde vivía Él. Por eso es que la palabra del Señor dice, nadie es profeta en su tierra. Y en Mateo capítulo 13, 57-58 dice, y a causa de él se escandalizaban, o sea, en Nazaret. Pero Jesús les dijo, no hay profeta que sea menospreciado, sino en su propia ciudad y en su casa. No hay profeta que sea menospreciado, sino en su propia ciudad y en su casa. Y debido a la incredulidad de ellos, no hizo muchos milagros allí. O sea, no hizo muchos milagros en Nazaret, donde él vivía. En Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, ahora pues, la fe viene por escuchar atentamente la palabra de Dios. Ese atentamente, hermanos, en la palabra de Dios es muy fuerte. La palabra atentamente es cuando el cuerpo se predispone y dice, yo quiero saber qué cosa tiene de misterio, qué cosa tiene de secreto, si existe esto o no, cómo es Dios, cuál es su organización, qué cosa es lo que yo puedo hacer, me siento en un vacío, tengo crisis de existencialismo. Yo tuve muchos años tuve crisis de existencialismo, porque no entendía por qué estaba vivo yo aquí, por qué crecía, por qué fui niño, por qué fui adolescente, por qué fui joven, por qué fui rebelde, por qué me iba a discotecas, por qué estaba con una mujer y otra y no sentía felicidad, me sentía un vacío, instintos de suicidio, un cambalache la vida toda. ¿Entienden, hermanos? Entonces, es ahí cuando muchas veces yo prestaba atención para buscar la verdad absoluta, ¿no? Y llegó un momento tal en que el Señor se presentó, ¿no?, delante de mí y tomé una decisión, hice un pacto con el Señor. Ahora pues la fe viene por escuchar atentamente. O sea, la fe, ¿quién es la fe? La fe es Cristo. Viene por escuchar atentamente, la palabra de Dios. ¿Me entienden, hermanos? Una cosa es escuchar que entre por un oído y salga por el otro, ¿no? Tiene que entrar por un oído y que se retenga la palabra y que esa palabra te transforme. Los que buscan la salvación por medios distintos del camino de Cristo. Las personas que buscan buenas obras pertenecen a otras religiones filosóficas creadas por los hombres. Este es el segundo grupo. Este es el segundo grupo que no podrían alcanzar la salvación. Los que buscan la salvación por medios distintos del camino de Cristo. Personas que buscan buenas obras, pertenecen a otras religiones, a otras filosofías creadas por los mismos hombres. O sea, no hay otra vía hacia la salvación que no sea a través de la salvación de Cristo. A través de la salvación de Cristo. Este es otro grupo. En Juan 14:6 dice, Jesús les contestó, otra vez, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ustedes van a ver, hermanos, cuando
Eh, por ejemplo, el pueblo judío, cuando recibió, el pueblo hebreo, cuando recibió las tablas de la ley, ¿no? A través del tiempo, a las tablas de la ley le comenzaron a agregar, a incrementar más leyes que, que al tiempo en que el Señor Cristo estaba en la tierra, ¿no? Como hijo de hombre, ya habían 600 y picos de leyes más que los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque seguramente en la mente de estos seres humanos, ¿no? Habrán pensado pues de que los 10 mandamientos no es suficiente para la vida de la persona con relación a Dios. Y de esa manera pues lo hacen a Dios como una persona incompetente, ¿no? Un ser incompetente en ese sentido. Estas personas no serán beneficiados en la salvación del alma. Juan 14:6, ya lo hemos dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene a mi Padre sino solo por medio de mí. Es la única vía que conduce a la salvación. En Hechos capítulo 4, versículo 11-12, dice, esta es la piedra que desecharon ustedes los edificadores, y él ha venido a ser la principal del ángulo, y en nadie más hay salvación. Cuando dice nadie, hermanos, no hay ídolos, no hay santos, no hay santas, no hay vírgenes, no hay nadie. Eso es lo que está diciendo. Y la única forma en donde yo puedo sustentar mi certeza, mi credibilidad, es a través de las Sagradas Escrituras. Que muchas veces la persona no entiende esto, por más que sea devoto a Dios o que se incline en su día siempre al mundo espiritual, no puede apoyarse en otros seres, mucho peor todavía en seres humanos que en algún momento históricamente puede haber hecho alguna cosa buena con relación a Dios. Yo no me voy a pegar a esa persona para yo alcanzar la salvación de mi alma. Yo no puedo ser devoto de nadie. Estaríamos dentro de pues una idolatría, una apostasía, un prevaricato, y el Señor maldice estas cosas. Muy bien. En Juan capítulo 19 dice, mírenme ustedes, Hechos capítulo 4, versículo 12, y en nadie más hay salvación, porque no existe otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio del cual hayamos de ser salvos. ¿A dónde más, pues, hermanos, podemos entender este versículo que es muy claro? Y en nadie más hay salvación, porque no existe otro nombre bajo el cielo. Y la palabra nombre dice, es como quien dice, no existe otra naturaleza bajo el cielo dado a los hombres por medio de la cual hayamos de ser salvos. Muy bien. Juan 10:9 dice, yo soy la puerta. Si alguno entra por medio de mí, será salvo. Acuérdense ustedes que Él es el camino, Él es la puerta, Él es el pan, ¿no? Él es la luz, y muchos calificativos le definen a la persona de Cristo. Yo soy la puerta, si alguno entra por medio de mí será salvo, y entrará y saldrá y encontrará pasto. Isaías 64, capítulo 64, versículos 6-7 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Nos sentimos autosuficientes todos los días de nuestras vidas, nos apoyamos en nuestra fuerza, en nuestras cosas materiales que conseguimos, en nuestros títulos, etcétera, etcétera, pero no somos capaces de acordarnos
que somos creados por el Señor, no confiamos en Dios, no nos acordamos de nada, solamente por alguna fiesta una vez al año y de una manera tan errada. En Juan capítulo 5, versículo 39-40 dice: escudriñen las escrituras. ¿Cuándo se escudriña una escritura? No dice estudie la escritura, estudie la Biblia, ¿no? Escudriñar es cuando uno se sumerge en el conocimiento de Dios, pero asesorado por el Espíritu Santo que vive en nuestro ser. Por eso dice escudriñe, para descubrir la sabiduría que se encuentra oculta. Y solamente el que nos hace descubrir es el Maestro, que es el Espíritu de Dios. Escudriñen las Escrituras por cuanto ustedes piensan que en ellas tienen la vida eterna, porque ellas testifican acerca de mí, pero no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. Eso se está refiriéndose a los fariseos. Los fariseos tenían conocimiento de las Sagradas Escrituras, pero le pasaban de alto las profecías, o no lo sabían escudriñar de que la persona que estaba al frente era el Dios que se había corporeado, y no ataban las profecías, las fechas y los tiempos en que ya estaba escrito en la Torá, ya estaba escrito en el Tanaj, que es el Antiguo Testamento. No tenían ese discernimiento. ¿Entienden, hermanos? En Proverbios, este grupo es de la incredulidad, los que no creen. Proverbios capítulo 14, 12 dice: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y en Timoteo 2, 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice, porque Dios es uno, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua HaMashiach, hombre, Jesucristo, hombre. Hay un solo mediador. O sea, no hay, quítense de la cabeza, hermanos. El único poder que existe aquí, en esta tierra, hoy en día, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, y en la palabra de Dios manifiesta que el único mediador entre Dios y el hombre es Yeshua, el Mesías, hombre. Jesucristo, hombre. El tercer grupo que no van a ser salvos, ¿por qué digo no van? Porque todavía estamos vivos y en esa situación se encuentran, en su personalidad se encuentran estos calificativos y tienen oportunidad todavía que, estando con vida, pueden enderezar sus caminos, ¿no? Pueden humillarse delante de Dios, ¿no? Pueden quitar su soberbia, ¿no? Pueden quitar su soberbia y pueden dejar de lado de preocuparse el qué dirá el vecino, qué dirá fulano, sutano, metano. Ay, qué vergüenza que voy a tener, me van a decir evangelista y se van a burlar de mí, ¿no? Muchas personas tienen este problema. Y hijos de cristianos también, hijos de cristianos andan de vergüenza, ¿no? Y cuando se van a la iglesia se van con las manos vacías y sacan su celularcito para que no digan de que él sea, entre comillas, evangelista. Eso no es bueno, hermanos, ¿no? Traigan su Biblia, su cuaderno, su lápiz, su borrador, anoten. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Porque por el poder de Dios voy a alcanzar la salvación de mi alma. El tercer grupo que no va a alcanzar la salvación son los hipócritas. Fingen ser lo que no es, fingen piedad, pero su corazón está lejos de Dios. Fingir, hermanos, una devoción que no es sincera. La hipocresía es un pecado grave por distorsionar la naturaleza de la fe. Se engañan a sí mismos, engañan a los demás.
En Mateo capítulo 23, versículo 27 al 33 dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Miren, ve, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que exteriormente parecen hermosos, ¿no? Aparentemente son cristianos, pero en el interior están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. De la misma manera, ustedes presentan a los hombres una apariencia externa de justos, pero en su interior están llenos de iniquidad y de hipocresía. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque erigen sepulcros a los profetas y adornan los sepulcros de los justos. Y dicen: si hubiéramos vivido durante los días de nuestros padres, no hubiéramos participado con ellos en el derramamiento de sangre de los profetas, testificando en contra de ustedes mismos que son descendientes de los que mataron a los profetas, colmando también ustedes la medida de sus padres, serpientes, camada de víboras. ¿Cómo escaparán de la condenación de la huéjana? Esta palabra huéjana no tuve en cuenta del significado, pero lo buscan, hermanos, en el diccionario, la palabra huéjana. Entonces aquí nosotros estamos viendo, hermanos, la hipocresía. La hipocresía es una falsa careta que aparentemente estamos como devotos, ¿no? Direccionados al mundo espiritual. Sin embargo, nuestro corazón, nuestra alma está totalmente oscuro. La hipocresía, ¿no? Aparentemente, la gente nos puede ver que somos justos, ¿no? Que nos comportamos bien, que estamos yendo bien a la iglesia, ¿no? Pero nuestro corazón está en otro lado. Estamos hablando de corazón real, porque el corazón tiene cerebro y el corazón estará pensando ¿en qué? En las cosas del mundo. En Mateo capítulo 6, versículo 1 y siguientes dice: tengan cuidado de no practicar su caridad delante de los hombres, para ser vistos por ellos, porque de otro modo no tendrán recompensa de su Padre que está en el cielo. Hay gente que le gusta exponerse. Miren, están viendo ustedes en las redes que hoy en día el dar una ayuda a una persona tiene un compartimiento hasta que sale millones de personas que comparten. Es algo raro recibir una prenda como ayuda, y es algo fuera de lo común. Fíjense ustedes, es algo fuera de lo común ver el llanto de una pobre cuando recibe 50 soles. Ya es, ¿por qué? Porque la maldad ya está totalmente cubriendo todas las camadas de la sociedad, que hacer una cosa de buena voluntad es como levantar la bandera, ¿no? Y eso de ahí es una hipocresía, es una falsedad, hermanos, ¿no? Debiendo ser natural en ese sentido. Y miren, y lo filman y todo eso, hacen un proceso para que ganen millones y cosas por el estilo. ¿Cómo sacan dinero de algo de lo que podría ser normal? Por tal razón, cuando hagas caridad, no hagas tocar la trompeta delante de ti. Estamos hablando del tema de los hipócritas. Como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser elogiado por los hombres. De cierto les digo que ya han recibido su recompensa. 2, 3 millones de espectadores. Ya recibiste tu recompensa. ¿Qué más quieres? ¿No? O sea, la gente se preocupa qué cosa es lo que puede pensar la otra gente. La gente se preocupa, ¿no? ¿Qué cosa es lo que quieren recibir? ¿Qué cosa? No sé, no entiendo yo eso. Maldito es el hombre quien confía en el hombre, dice la palabra del Señor. Lo que nosotros tenemos que accionar, ¿no? Comportarnos de la manera tal de que seamos aprobados delante del Señor, no delante de los hombres, hermanos, ¿no? Pero tú, cuando hagas caridad, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu caridad sea en secreto.
Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso es lo correcto. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para orar y ser vistos por los hombres. De cierto les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ores, entra a tu aposento y habiendo cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando oren, no repitan expresiones sin sentido, como los gentiles. Eso es el rezo. Todo repite, repite, repite. No tiene sentido, porque ellos piensan que por mucha palabrería serán escuchados. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que necesitan antes de que se lo pidan. Eso es lo correcto, hermanos, ¿no? Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23 dice, no todo el que me diga Señor mío, entrará en el reino de los cielos. Aquí ya te está avisándote. Aquí ya te está avisándote, no. Entonces Dios no es amor así como nosotros pensamos. Dios es amor y Dios es justicia al mismo tiempo. Dios no puede soportar el pecado. Lo consume, ¿no? Al pecado, lo desaparece. Dios no soporta el pecado. Por eso es que acá dice, no todo el que me diga, Señor mío, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. La voluntad es la palabra de Dios, que en nuestro día a día estemos atentos a cumplir la palabra del Señor, ¿Cómo nosotros nos ejercitamos en las diferentes profesiones, en las diferentes técnicas que tenemos? Cuando hacemos todos los días, ya, por ejemplo, un mecánico de moto, cuando escucha simplemente el sonido de la moto, dice, no, esta moto está malograda en tal punto, porque el oído ya está tan ejercitado, porque todos los días está así. Eso es lo que el cristiano debe de ser, ¿no? Conocer la palabra del Señor, porque todos los días está en su lectura, en su discernimiento, en su análisis, en profundizar la palabra del Señor. Eso es cuando ama la palabra del Señor, hace la voluntad del Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor mío, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos espíritus malignos, y en tu nombre realizamos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, hacedores de iniquidad, hacedores de maldad, ¿no? En Isaías capítulo 29, del 13 al 15 dice pues el Señor, estamos en la lista de los hipócritas, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, sea aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con su prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus labios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que se esconden de Yahweh, encubriendo el consejo, y sus sombras y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que le ha formado, ¿no entendió? La hipocresía, hermanos, es bien peligrosa. Muchas veces no cambiamos nuestra careta en la congregación y fuera de la congregación nos comportamos como cualquier impío. Somos burladores, somos zumbadores, somos escarnecedores, ¿no? Nos gusta estar al lado de
de los grupos que no creen en el Señor, no tienen ningún temor al Señor, y yo me asocio con ellos utilizando los mismos términos, ¿no? Utilizando los mismos, como que no se ve ningún fruto de cristianos, ¿no? Hacen bromas pesadas, ¿no? Hacen bromas pesadas, no creen en nadie, ¿no? Es solamente por decir, bueno, ya voy a cambiar, ya voy a cambiar, ya voy a cambiar, y todavía no cambian. Triste es cuando en ese momento les llegaría la muerte, hermano. Eso de ahí es la hipocresía. O sea, comportarnos en dos caras diferentes delante de Dios. Tengan cuidado los que se comportan de esa manera. Cambien sus vidas, ¿no? Rectifiquen su conducta, ¿no? Sean criaturas que se dejen moldear por el alfarero. Nosotros somos barro, ¿no? Y que el Espíritu de Dios esté dentro del contenido de esa vasija. Muy bien. En Salmos capítulo 139, en el 23-24 dice, examíname, oh Dios. Ese es cuando mi voluntad lo quiere hacer, cuando estoy consciente, estoy siempre al tanto, preocupado para que el Señor me evalúe. Examíname en el hebreo, acá dice, distíngueme, Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofende y guíame por el camino de la vida eterna. Estar al tanto, hermanos. ¿Hay alguna cosa, Señor amado? En tu nombre, Señor, aparta de mí. Señor, que tu Espíritu me esté asesorando, me esté cubriendo. Señor, me esté impidiendo de que esta mala intención que está perturbando mi mente se aparte de mí. Vigilando como atalaya todos los días de nuestras vidas. Ese es un sacrificio, ¿no? No queremos, hacemos sacrificio para otras cosas que nunca vamos a llevar a la gloria de Dios, ¿no? Pero no hacemos sacrificio de estar cuidando nuestro pensamiento, de caminar, de hablar de lo que piensa en nuestro corazón. No hacemos ese sacrificio. Todo porque es de gracia. Estamos, pues, hermano, en una posición de hipocresía. ¿Me entiende? En el cuarto grupo que no va a entrar al reino de los cielos son los autojustos. Esto de aquí es peligroso. Son personas que confían en su propia justicia, en sus propias obras, y no confían en la gracia de su salvación, en la gracia de la salvación. No confían, hermanos. Confían en sus propios pensamientos. Ellos hacen su propia justicia. Yo no fumo, yo no bebo, yo sé que estoy yendo bien, y yo le hago no hago daño a nadie, me comporto bien. Si soy policía, si soy fiscal, si soy juez, yo no coimeo, me porto bien, soy educado con las personas, le atiendo bien a las personas. ¿Qué de malo yo hago aquí? No, entonces cuando yo me muera, de frente me voy a ir, me voy a convertir en ángel y voy a estar volando cuidando a mis familiares. Eso es un prevaricato, hermanos, totalmente. Eso no dice las Sagradas Escrituras. No dice, ¿no? Se sienten orgullosos, se sienten autosuficientes, negando la necesidad de la redención divina. O sea, si yo digo esto, si yo me porto bien, esto que por aquí, ¿no? Por alto les pasa la redención del Señor, la crucifixión del Señor, la resurrección del Señor. O sea, no se someten a la acción que el Señor hizo para perdonar el pecado al mundo, ¿no? No se someten. Ellos aparte creen en Dios, dicen, ¿no? Lo creen entre comillas, nunca les sirven, nunca les siguen. No, yo rezo en mi casa. ¿No? ¿Para qué me voy a la iglesia? Cuando encuentro yo ahí gente chismosa, ¿no? Gente que está así a veces, ¿no? Gente mala. ¿Para qué voy a ir? No, yo leo mi Biblia, ¿no? Todo lo que la palabra del Señor dice lo contrario, ¿no? Cree tener la aprobación de Dios mediante sus propios esfuerzos, méritos y buenas obras. Tienden a compararse con los demás y a juzgar a otros creyendo que su comportamiento y acciones son superiores.
Dios no puede salvar a los autojustos, hermanos, porque sus acciones no están en el proyecto de la redención del Señor. No está. Ese tipo de conducta, esa autodefinición, no está en el proyecto de Dios. No está en los requisitos para poder alcanzar la salvación de nuestras almas. En Lucas capítulo 18, versículo 9-14 dice: también se refirió con una parábola que algunos que confiaban en sí mismos, que eran justos, y despreciaban a los demás. Subieron dos hombres al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Entonces el fariseo, puesto de pie, oraba para sí de este modo: Dios, te doy gracias que no soy como los demás, ladrones, codiciosos, adúlteros, ni como este publicano, indicándole con el dedo. Y ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, de pie a distancia, ni siquiera quería levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Ten misericordia de mí, Señor. Les digo que este descendió a su casa justificado, más que el fariseo, porque cualquiera que se enaltezca será humillado, pero cualquiera que se humille será enaltecido. Entonces, hermanos, el autojusto, ¿no? Él mismo hace su propia, por decir, entre comillas, su propia obra, su propia acción, y él mismo se hace que él es el justo, ¿no? No espera ni siquiera el tribunal del Señor. No espera, no, yo ya soy justo, yo ya soy salvo y punto. Aquí uno lo que tiene, hermano, es el perdón de los pecados. Cuando uno se entrega por primera vez y hace pacto con el Señor, Dios te perdona tu pecado. Pero dice, y te pone una vestidura blanca, pero dice: a partir de ahora yo te perdono, y a partir de ahora tienes que cuidar que esta vestidura blanca no se manche. ¿Ya? Hay otros que creen, ¿no? Hay otros que creen que una vez que ya te perdonó el pecado, puedes hacer lo que se te da la gana, pero ya estás predestinado a ser salvo. Eso de ahí es otro prevaricato, hermanos, que no van a alcanzar la salvación los que han creado esta teología maligna. En Isaías capítulo 64, versículo 6 dice: todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastrarán. Ahí está, hermano, nos está avisando el Señor cuál es nuestra condición cuando estamos fuera de la gracia de Dios. El quinto grupo que no va a entrar, esto es fatal, esto es fuerte, hermanos: los blasfemos. ¿Qué significa ser blasfemo? Es hablar mal y faltar el respeto a Dios. Sinónimos de esta palabra, de la palabra blasfemar, es abominable, execrable, aborrecible, pésimo, odioso, despreciable, deslenable, repelente, infame, indigno, ruin, vil, reprobable, execrable. Todos estos términos es una opinión verbal o escrita, que van y arrasan contra la personalidad de Dios. Es hablar mal y faltar el respeto, ¿no? Faltar el respeto cuando consideran que Dios y su gracia es detestable. Cuando dice: yo detesto la palabra del Señor, o sea, yo abomino, yo aborrezco, yo odio, yo lo desprecio, ¿no? Yo me siento indigno hablar de esas cosas. Ruin, vil, le reprocho totalmente, no quiero ni que me hablen de esto. Eso es ser blasfemo, ¿no? Denigra nuestro desprecio hacia Dios. Y miren ustedes, tantos adjetivos que tiene el que detesta la palabra del Señor. Lo contrario es uno solo, el antónimo, uno solo: adorable. Una sola palabra:
adorable. El Señor es adorable. Y por ese motivo es que yo le alabo al Señor. Yo testifico el nombre del Señor. Miren ustedes. Y ojo, lo más peligroso dentro de esta blasfemia es cuando uno se blasfema contra el Espíritu de Dios. Eso es lo más peligroso, hermano. Y cuando se hace eso, no, esta acción es imperdonable delante de Dios. Es imperdonable. Yo no puedo entender el cerebro tan chico que tiene un ser humano cuando habla blasfemas sin medias contra Dios, contra su creador, mirándose al espejo todos los días en que ha ido creciendo, ha ido siendo joven, ha ido siendo adulto y está declinando a ser viejo, a entrar ya a la tercera edad, ya está yéndose ya para dejar de existir en esta tierra, y nos encontramos en un proceso de blasfemar contra el Señor. Ni siquiera tener la inteligencia de decir, ¿habrá algo después que yo muero? No, porque no cabe en mi cabeza de que cuando nosotros mismos tenemos un proyecto que hacer, tenemos un proyecto, lo realizamos para que sea útil. Y nosotros que somos seres humanos, nadie nos proyectó para tener una determinada finalidad. Si está hablando aquí el proyecto de la salvación del alma, entonces, hermanos, hay que ponernos las pilas, porque ¿qué sentido tiene la vida en nacer, crecer y morir y punto, se acabó? Todo en blanco de nuevo, no existimos. No existimos. Entonces, nosotros somos sombras de lo que ya existe en el Espíritu. ¿Entienden, hermano? Y aquí está hablando de salvación. Cuando nosotros hacemos nuestras actividades, algo salvamos y algo perdemos. Cuando vemos una persona, un animal herido, lo salvamos de la muerte, ¿no? O también le matamos, o también se portó mal, se eliminó. La cárcel, por ejemplo, ¿no? Cuando el preso se porta bien, ¿no? Cuando el preso se porta bien, le disminuyen su pena, le perdonan, le atenúan y sale más temprano. Pero el que se porta mal y el que es reincidente se queda en cadena perpetua. El mismo hombre tiene esa conducta innata cuando nace como ser humano. ¿Por qué? Porque es sombra de lo que ya existe, de lo que sus ojos no ven, que es una organización que es la gloria de Dios, ¿no? Marcos 3, 28, 30 dice, en verdad os digo que a la gente se le perdonarán sus pecados y las blasfemias que pronuncien, pero quien blasfema contra el Espíritu Santo nunca podrá tener perdón, sino que es culpable de un pecado eterno, pues habían dicho, tiene un espíritu inmundo, tiene un espíritu impuro. En este caso vemos un ejemplo de quién era blasfemo en todo el sentido de la palabra, era Pablo, el apóstol Pablo. Pablo era blasfemo, perseguía a los cristianos y hablaba contra Yeshua HaMashiach. En 1 de Timoteo 1, 13, 16 dice, aunque antes yo había sido blasfemo, miren, él mismo reconoce que había sido blasfemo. Hablaba peripecias y media de Cristo, ¿no? Inteligentísimo el hombre, y no percibía que todo lo que él cuidaba, que era la ley, en medio de la ley estaban los pasos, cómo iba a venir el Mesías, y no se daba cuenta, ¿no? Hasta ayudaba a matar a los cristianos. En su presencia murió Esteban. En la clase pasada tomamos ese caso. Aunque antes yo había, 1 Timoteo 1, 13, 16, aunque antes yo había sido blasfemo, perseguidor e insolente,
No obstante, alcancé misericordia, porque lo hice mientras estaba en ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue abundante en mí, como también la fe y el amor que hay en Jesucristo. Palabra fiel y digna de ser aceptada. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de quienes yo soy el primero. Y por esto alcancé misericordia, para que Yeshua HaMashiach manifestara primero en mí toda su paciencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. En Hebreos capítulo 6, versículo 4-6 dice: pero es imposible a los que una vez descendieron al bautismo y experimentaron el don celestial y recibieron el Espíritu Santo y probaron la buena palabra de Dios y el poder del mundo venidero, regresen al pecado y sean otras veces renovados para arrepentimiento, por cuanto nuevamente crucificarían y expondría a la ignominia al Hijo de Dios, a la ignominia, a la vergüenza, a la deshonra. Estarían deshonrando la crucifixión del Señor, estarían deshonrando la resurrección del Señor, estarían deshonrando y ponerlo en vergüenza la puerta que es Cristo para la gracia, ¿no? O sea, cada rato me voy y regreso en ese punto, faltándole el respeto al proyecto de Dios. Pero el que se aparta, hermano, conociendo la palabra del Señor, y el que se aparta de la gracia de Dios y empieza a hacer, y empieza a vituperarle, empieza a burlarse, a zumbar de la gracia de Dios, de esa salvación, dura cosa le es haber conocido a Dios. Dura cosa le es, dura cosa le va a ser, ¿no? No sé, no tengo palabras, y que todavía hay tiempo. Tu amigo, el que está escuchando la palabra del Señor en este momento, si te has burlado, has blasfemado, todavía tienes tiempo, como Pablo, que por la misericordia del Señor lo puso en el camino de la gracia. Pero depende de ti, tienes un libre albedrío. Has estado tú en la morada, en la propiedad de la gloria de Dios, y has salido de ahí como los ángeles caídos. El quinto grupo que no va a entrar a la gloria del Señor son los apóstatas. La palabra apóstata es salir fuera del lugar correcto, salir fuera de la doctrina, haciendo sus propias religiones de forma deliberada y consciente de la fe cristiana, ¿no? Abandonó, se rebeló, desertó de la sana doctrina. Y eso ustedes van viendo desde el año 250 después de Cristo. La sana doctrina se comenzó a deformar, ¿no? A deformar. Comenzaron a crear dogmas que no están escritos en la palabra del Señor. Crearon religiones, crearon concilios, crearon la Santa Inquisición, que comenzaron a perseguir y a matar, a quemarles vivos a las personas que seguían a Cristo. Quemaron millones de Biblias, ¿no? Les hacían pasar de brujos, de brujas. Acá tenemos solamente en Lima, en la capital, ¿no? Debajo de una iglesia, todititos los instrumentos de tortura, es un museo, lo que la Santa Inquisición hacía. Y felizmente un hombre llamado el generalísimo San Martín, cuando llegó, abolió la Santa Inquisición aquí en el Perú. Abolió. Estos son los apóstatas. La palabra apóstata es del griego salir del lugar, de donde fue antes, se fue al lado de. O sea, el apóstata habla de Dios, pero totalmente transgiversado. Y luego viene una persona que reconoce que verdaderamente estaban haciendo mal la religión esta católica que conocemos, y se revela, y de ahí viene un descontrol, ¿no? Ahí le llaman los protestantes, en el año de 1800 y pico, llaman los protestantes,
Y esta protesta salen, miren hermanos, no es exageración, miles y miles y miles y miles y miles de sectas, miles de congregaciones con diferentes ramificaciones, con diferentes puntos de vista, con diferentes doctrinas humanas, ¿no? Con diferentes teologías, ¿no? Unos creen en una cosa, otros creen en hablar lenguas, otros creen en el bautismo solamente en el agua, otros creen en la falda larga, otros creen en la falda corta, otros creen que pueden usar pantalón, otros creen que no, otros creen que no pueden usar arete las mujeres, otros creen que sí, otros creen que pueden usar velo, otros creen que no. Es todo un ceviche mixto, es todo una chanfaina. Y eso de ahí, hermanos, son los apóstatas. ¿Por qué? Porque se han desviado de la sana doctrina. Y si se han desviado de la sana doctrina, muchas veces en vano utilizan el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no está en la división. No está en la división, hermanos. Porque deberíamos de ser uno. Deberíamos de ser uno. Pero estamos recontra ultra super divididos. Y un grupo nosotros le vemos como que si tuviésemos otra camiseta, ¿no? Estamos hablando del mismo Señor, decimos cristocéntrico, pero somos celosos. Y vaya que si tocamos un punto, nos ponemos a pelear, nos ponemos a discutir. Eso no es lo correcto, eso es la apostasía. Eso es la apostasía. Mateos 24, del 4 y del 4 y siguiente dice, contestándoles Jesús dijo, cuiden de que nadie los engañe, porque hay mentirosos. Y si algo nos están engañando es porque hay algo que es verdad, la doctrina que es correcta. Entonces, ¿quién te hace entender que la doctrina que tú estás recibiendo es correcta? El Espíritu de Dios que vive en ti. Y el Espíritu de Dios que vive en ti te va a hacer entender de manera equilibrada la palabra de Dios y lo vas a sentir que está yendo como fluye el agua, ¿no? En una quebrada, que está yendo bien en tu entendimiento, que tiene sentido lo que tú estás escuchando. Porque lo estás fundamentando a través de tu lectura de la palabra del Señor, el contexto, tu comprensión lectora, lo estás entendiendo y el Espíritu de Dios te sumerge en la sabiduría oculta y así vas a entender el reino de Dios y su justicia. Contestándole, Jesús dijo, Mateo 24, 4 al 11, cuiden de que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy un ungido, entre comillas, y engañarán a muchos. Engañarán a muchos. Entonces escucharán las calamidades y noticias de guerra. Miren que no sean turbados, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin todavía. Eso es lo que estamos viendo ahora. Ya estamos en una era apocalíptica, literalmente, hermanos. Estamos en el último libro de las Sagradas Escrituras. Todos los acontecimientos que están sucediendo ahora, de nuestra autodestrucción que estamos haciendo la naturaleza, estamos talando árboles y los sacamos por camionadas, ayudado por funcionarios corruptos, sinvergüenzas, ¿no? De todas las instituciones habidas y por haber, por más bonito que se haga un curso, un diplomado, lo que sea, pero el corazón está negro, escurecido bajo tinieblas, ¿no? Pueden tener el título, lo que sea, pero son corruptos, son sinvergüenzas que le están dejando marrón a la tierra. Los árboles que sirven para respirar, no, la selva está pelándose y siguen y nadie hace nada, absolutamente nada. Entonces escucharán de calamidades y noticias de guerra. Miren que no sean turbados, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin todavía. No es el fin todavía. ¿Entienden, hermanos? Entonces,
Versículo 7, Mateo 24. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en distintos lugares habrá hambre, plagas y terremotos. Pero todas estas cosas serán el principio de dolores. En esos días los entregarán a aflicciones y los matarán y serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Ya hasta la familia nos van a entregar, ¿no? Esa casa, ¿quién es evangelista aquí? Ay, mi hermano, ese que está ahí, yo no, yo estoy a su lado de ustedes. A ver, vamos a la cárcel, al fusilamiento, lo que sea. Podrán hacer cualquier cosa con la carne, hermano, pero no le vencerán al alma aquel que está patentado en Cristo el Señor. Muchos se escandalizarán entonces y unos a otros se aborrecerán y se entregarán unos a otros. Y surgirán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. A causa del aumento de la maldad se enfriará el amor de muchos, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Hermanos, las iglesias se han vaciado. Si había antes 100, pues ahora hay 20, hay 15, ¿no? En algunos momentos en la congregación donde existe he llegado a tener 2 personas que estaban sentadas ahí y todas las sillas ahí blancas, vacías. ¿Por qué? Porque la maldad se está propagándose cada día. La maldad se está propagándose cada día, ¿no? Pero aquí en el último versículo de 13 dice, pero el que persevera hasta el fin será salvo. Y ese que persevera hasta el fin, ese va a quedarse en el versículo que dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Entonces, yo lo que quiero, hermanos, es perseverar. Yo te invito a que tú perseveres. Persevera hasta el fin. ¿Nos cuesta sacrificio? Sí nos cuesta. Todo en esta vida para conseguir algo es sacrificio. Pero justamente en lo más importante, no decimos Diosito es bueno, no pasa nada, ¿no? Muere, pagamos una determinada cantidad de dinero y lo mandamos al cielo o de repente al purgatorio. Teologías que no existen, prevaricatos, cosas abominables. Y para finalizar el tema, hermanos, el séptimo grupo que no va a ser beneficiado para la salvación del alma, presten atención aquí. ¿Saben quiénes son? Los muertos. Los muertos. Si el ser humano que ha muerto hoy día ha pertenecido al grupo de los 6 anteriores que he citado en esta enseñanza, y se ha muerto hoy día, entonces ese muerto no será salvo. No será salvo. Los muertos, la salvación solamente usted la puede sembrar, hermano, en su corazón cuando cree en Cristo, cuando le sirve a Cristo, cuando le sigue a Cristo, cuando está vivo. Usted está vivo en este momento, usted está escuchando la palabra en este momento. Cambie de chip su corazón. Seriamente. Seriamente. No lo tome usted a la salvación del alma como si fuese una metáfora, una poesía, una narrativa, una fábula, un cuento. No lo tome así, mi querido amigo. Tómelo de una manera seria y absoluta y limpie usted su relación con Dios, limpiando su vestidura blanca, dejándole blanca, quitándose todo lo que es costumbres de religiones, de santos, de estampitas, de ídolos, idolatría al hijo, idolatría al trabajo, idolatría a la mujer, ¿no? Idolatría a los bienes materiales, idolatrías a santos, ¿no? Todo lo que es idolatría, límpiese de todo eso.
Humíllese y entienda usted que cuando dice Jesucristo, dice, yo soy el único mediador entre Dios y los hombres. Nadie va al Padre si no es por mí, por Él solito. ¿Saben qué cosa significa Él solito? Cierran su mano y saquen solamente un solo dedo. Él solito. ¿Entienden, hermanos? Si ustedes sirven a Cristo, solamente a Él, van a entender ustedes que están yendo por una buena senda. Hebreos capítulo 9, versículos 27-28. Entonces, tal como está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de su muerte, el juicio. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, cuando uno ya murió, ya no hay que voy a hacer una misa cada 3-4 meses para yo sacarle, de repente se ha portado mal, ¿no?, mi familiar, y le voy a mandar al purgatorio y las escalas. De ahí sale de una novela de Dante Alighieri. Si ustedes quieren verlo, las escalas del infierno es de una novela de Dante Alighieri. No dice absolutamente la palabra del Señor. Acá dice, y después de su muerte, el juicio. De la misma manera también el Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez, presentó en su persona el sacrificio por los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que lo esperan. Recuerden ustedes, hermanos, que cuando murió el rico, ¿no?, en la parábola que el mismo Cristo habló, cuando murió el rico, él estaba en un lugar de dolores, en un lugar de lamento, y le decía a Abraham que alguien, que manden, que toquen en la puerta de sus familiares, porque aquí es un lugar de tormento. Ya no hay vuelta, hermanos. Conscientemente estamos en un lugar de tormento, el que no ha perseverado. En tanto que Lázaro, ¿no?, tiene otro lugar, estaba en las faldas de Abraham. Es un símbolo espiritual que mismo Dios en Cristo estaba haciendo y estaba predicando la palabra del Señor. Para finalizar esta enseñanza, vamos a tocar Apocalipsis capítulo 20. Miren los muertos después lo que va a suceder. Apocalipsis 20, versículo 11, dice, también vi un trono blanco, porque hay dos tronos. Hay un trono que Jesús, que Yeshua, Hamashiach, Él es el juez. ¿Ya? Él es el juez. Ese tribunal va a ser para dar galardón a los que le sirven. Ese tribunal. Y el proceso de juicio, como decimos nosotros, el debido proceso que debió de llevar esa persona para recibir su galardón, eso lo hace en el tiempo que está con vida. Y cuando murió ese cristiano, va a estar en el tribunal de Cristo. Ese tribunal, su función va a ser para darle galardón a las personas. En tanto que de Apocalipsis capítulo 20, este tribunal va a ser después de los 1000 años en que va a gobernar en esta tierra Yeshua Hamashiach. Somos reyes y sacerdotes y gobernaremos juntamente con Cristo, dice. Entonces, todos los que se levantan en la primera resurrección, porque hay dos resurrecciones, ay de mí si me levanto en la segunda resurrección. La primera resurrección es para ir a ese lugar especial en la tierra, renovada después que va a suceder este caos, y el Señor va a instaurar su gobierno, y nosotros seremos reyes y sacerdotes de naciones, de nuevas naciones, de nuevos habitantes, y gobernaremos juntamente con Él. Eso es lo que dice la palabra. Y el demonio, Lucifer, va a ser atado. Y luego pasado, eso ya hemos hablado de un tema donde está titulado los 1000 años, ¿no?
Luego de los 1000 años, este demonio va a ser desatado para poner en prueba a esa generación de los 1000 años. Y muchos van a caer también ahí. Y de ahí va a salir el tribunal, la segunda resurrección, ¿no? Y ahí va a haber un juicio. Y en ese tribunal se van a levantar los que ahora están muertos. Y los que ahora están muertos y que no han resucitado en la primera resurrección. Eso es triste, hermanos. Y habrá también los que están inscritos en la vida de las personas que han vivido en los 1000 años. ¿Lo crees? Bueno, ya es un problema particular. Si lo crees, lo crees. Pero yo sí lo creo, que todas estas cosas se van a cumplir, porque mi vida está inmerso dentro del marco de la fe. También vi un trono blanco, Apocalipsis 20:11, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia se apartaron la tierra y los cielos, y no se encontró lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Después otro libro fue abierto, que es el de la vida. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban registradas en los libros, conforme a sus hechos. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él, ¿no? Y la muerte y el Seol entregaron a los muertos que se encontraban en ellos, y fueron juzgados cada uno conforme a sus acciones. Y la muerte y el Seol fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Y el que no se hallaba inscrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Amén, hermanos. Estamos bien advertidos, estamos bien avisados. El que tiene oído, escuche, entienda y cambie de chip su cerebro, de su corazón y su cerebro de su cabeza. Hoy están con vida, mañana más tarde un accidente de tránsito o que se ahogó en el río, ¿no? Saliendo por ahí, por las juergas del mes de junio, que por aquí, por allá. Ya van a escuchar ustedes, van a prender su televisor y ¡bum! Que ya asaltaron a fulano, que ya lo degollaron, que ya lo descuartizaron, que ya murió fulano de tal, que ya murió tal artista famoso, tal futbolista, que ya murió esto, que ya murió lo otro. Están bien advertidos, hermanos. Los muertos que están con esta naturaleza de estos grupos que no están beneficiados en la gracia de Dios, no serán salvos. Entonces, mientras que estés con vida, el día de hoy es importante. Mañana va a ser hoy, porque el hoy de ahora se convirtió en ayer. Y en el futuro no te preocupes, porque no sabes si tú no eres dueño del futuro. Pero el día de hoy genera tu libre albedrío. Elige el camino de la senda a la salvación de tu alma. Que Dios te bendiga, hermanos. Pasen un final de semana en paz, en tranquilidad, meditando y tomando acciones para el cuidado de su alma. Que Dios les bendiga.